Formación continua especializada. Formación específica para trabajadores, para profesionales con ganas de ser mejores. Sena te acompaña y tú eliges a los expertos que gestionan los recursos y te brindan soluciones. Formación continua especializada. Sena está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Formación continua especializada. Sena está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Postúlate, ven y formula tu proyecto. Convencidos que ahora es el mejor momento para tu empresa y trabajadores, haciendo equipo con los mejores. Con los mejores. Formación continua especializada. Sena está comprometido con las empresas y su formación. Formación continua especializada. Muy buenas tardes a todos los asistentes, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como se los habíamos prometido, vamos a hacer una pequeña socialización con respecto al CEP, a preguntas generales del pliego de la convocatoria de G0001 del 2023. Y pues nada, nos complace estar aquí con ustedes nuevamente para resolverles todas las dudas, las inquietudes que puedan tener. Hemos estado en contacto con algunos de ustedes estos días, resolviéndoles dudas puntuales, restableciendo las contraseñas a algunos de los proponentes que nos han acompañado en la convocatoria anterior. Y pues nada, básicamente el objetivo puntual de la sesión el día de hoy es que obtengan más tips, más herramientas, aclaren dudas, inquietudes con respecto a temas puntuales del aplicativo, algún tema puntual del pliego. Afortunadamente en las reuniones que hemos tenido nos han manifestado que el pliego es muy claro y que la herramienta es muy fácil de diligenciar, muy fácil de comprender. Sin embargo, queremos brindarles este espacio para de pronto retomar algunos tips que puedan de pronto facilitarles aún más el proceso de registro de información y pues por supuesto aclararles alguna inquietud puntual que puedan tener con respecto al proceso. Para la presente jornada, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir contándoles y mostrándoles, por supuesto, dentro de la estructura del CEP, cuáles son esos tips que tienen que tener presente, cuáles esos procesos que debemos cumplir para poder ir cumpliendo cada una de las etapas, desde el registro, desde crear el usuario desde cero, prácticamente desde cero hasta llegar a tener el proyecto netamente registrado. Obviamente no nos vamos a enfocar puntual de campo a campo porque los campos están explícitos en el pliego de condiciones. Sin embargo, les estaré contando pues cada uno de los detalles. Pueden ir formulando en este momento las preguntas que les estaremos resolviendo, pues por supuesto al finalizar la socialización. Y como les hacía mención, no solo estaremos tocando temas del aplicativo, sino también estaremos tocando tema del pliego de condiciones. Entonces, iniciamos. Como les había contado anteriormente, como les conté la socialización pasada, contamos con una herramienta para poder registrar todo o a la administración de toda la información de los proyectos presentados en las diferentes convocatorias del programa de formación continua especializada. Les voy a ir contando también algunas cositas, algunos detalles, un poco de historia. Los que ya nos han venido acompañando durante todas estas convocatorias, durante todos estos años, han manifestado su agrado por el proceso de evolución, no solo en la parte de un nuevo o un mejor aplicativo año a año, porque la idea, por supuesto, es mejorar. A partir de la experiencia que hemos adquirido durante estos años, siempre la idea es el año siguiente mejorar y mejorar y mejorar, sino también de la sencillez, de la facilidad de entender los pliegos con términos muy puntuales, y eso es lo que hemos resaltado en esta convocatoria. Nos han dicho y nos han manifestado que esta convocatoria, en especial esta convocatoria, por supuesto, sin desmeritar las otras, eso es importante porque a partir de la experiencia es que hacemos
mejor los procesos, mejor los sistemas, y eso es importante, no desconocemos ese proceso. Sin embargo, nos han manifestado que esta convocatoria puntualmente les ha parecido, o consideran muchos, que es la mejor que ha tenido el proceso, ha tenido el programa. Entonces, a partir de aquí, por supuesto, lo seguiremos acompañando. Entrando en materia, como les hacía mención, contamos pues con el CEP, ya muchos lo conocen, ya hemos estado interactuando por correo electrónico, restableciendo contraseñas y demás. El manual es súper claro y concreto en cada una de las funcionalidades que tiene el CEP. Básicamente el link de acceso, pues ustedes lo conocen ya, es cep.sena.edu.co, y ya adicionalmente el sistema los redirecciona. ¿Qué vamos a encontrar? 4 secciones, una sección informativa, una sección de bienvenida, la posibilidad de descargar certificado. Aquí me voy a hacer énfasis en los procesos que hemos venido adelantando desde el año 2022, que ya la mayoría de certificados están disponibles. Hay casos muy puntuales, y esos casos puntuales los estamos revisando también con la interventoría para mirar por qué no se surtió el proceso de certificación, pero a día de hoy ya todos los certificados deben estar disponibles y a su disposición. Siempre van a estar disponibles. Esto no es que los descargaron y ya quedan, o ya se inactivan, o se desaparecen, o se borran. No, siempre va a estar la posibilidad de descargarlos. Entonces, para las personas que nos venían acompañando o que ya estaban registradas en la plataforma, simplemente con el usuario y contraseña que se registraron, van a poder ingresar sin ningún problema. Para aquellos proponentes que son nuevos, para aquellas empresas que son nuevas, recuerden siempre registrarse con la opción de registrarse como empresa. ¿Por qué? Porque somos proponentes que deseamos manifestar la participación al SENA en las convocatorias del programa de formación continua especializada. Simplemente diligenciando la información del formulario para poderse registrar como una empresa, información básica, muy sencilla, puntual, vamos a poder obtener y acceder a todo lo que nos brinda la plataforma para el registro de la información. Entonces, paso súper importante y número 1, registrarse. Por supuesto, una vez ya obtenido el usuario y contraseña, vamos a ingresar a la plataforma. ¿Qué vamos a encontrar en la plataforma? Vamos a encontrar una pantalla, por decirlo así, de bienvenida, con 3 puntos concretos. El paso número 1, el paso número 2, el paso número 3. Estos pasos siempre se recomienda, siempre hacerlos de manera secuencial. La idea es que no se salten de hecho, si tratan de formular un proyecto sin haber registrado necesidades, no se los va a permitir el sistema, porque recordemos que un proyecto, la estructuración de un proyecto, la creación de las acciones de formación parten de las necesidades. Y si no hay necesidades, pues no van a poder formular el proyecto. Adicionalmente a eso, es importantísimo la sección de datos básicos, porque es como la hoja de presentación de la entidad, de la empresa, del gremio, para poder identificarlos, para poder entrar en contacto, para poder conocer cuál es la empresa, cuál es el gremio, cuál es la entidad que desea participar. Y recordemos el objetivo puntual de cada uno de los pasos o de los módulos, y es que registremos la información una única vez y a partir de ahí lo utilicemos siempre. Recordarán que anteriormente pues les era muy tedioso el registro de información porque les preguntábamos lo mismo en una sección, en otra sección no. Aquí simplemente el sistema nos dice, señor empresario, por favor, ingrese los datos básicos, posteriormente a eso ingrese necesidades y posteriormente a eso cree el proyecto. Si seguimos esos pasos, les garantizamos que el proyecto al menos queda registrado, por supuesto, ya que esté correcto o que esté aprobado, eso ya es otro tema, como los hemos mencionado. Lo importante es que les garantizamos que si siguen el paso a paso, van a quedar la información registrada sin ningún problema. Otro tip o alguna otra observación. Siempre es importante verificar en la sección de datos básicos que no se les escape ningún detalle. ¿Por qué? Me explico. En la sección de datos básicos, como se los conté anteriormente, es simplemente una ruta o una obtención de información para poder conocerlos, identificarlos y demás. Pero, por ejemplo, yo aquí encuentro una sección que me pregunta acerca de las mesas sectoriales a las cuales mi organización, mi gremio, está adscrita. Y si yo, por X o Y o Z motivo, no relaciono esta información, cuando radique el proyecto, probablemente estará adscrito a alguna mesa sectorial, me brinde un punto adicional. Y mire que por omitir esa pequeña sección o por saltarme esa pequeña sección,
estoy perdiendo un punto que probablemente me pueda servir, o no, probablemente me pueda servir, no, me va a servir a la hora de entrar a evaluar el proyecto. Entonces es importante que tengan siempre presente eso. ¿Qué otros aspectos generales les puedo contar? Lo único que, digamos, o la observación general que nos hacían es que los campos o el tamaño de campo de la razón social era muy corto. En estos momentos ya lo ampliamos lo suficiente para que puedan diligenciar la información, ¿vale? Datos de ubicación de la empresa proponente, ustedes ya lo conocen. Esta primera sección, miren, si después de haberse registrado esta primera sección no la registran en 5 minutos o en 10 minutos, o no la dejan registrada, o no la dejan subsanada, o no la dejan diligenciada, el primer día que se registraron, ahí estamos perdiendo tiempo valioso. Porque la idea es que esta sección quede registrada de manera casi que inmediata, porque la tienen a disposición y es una información que ustedes tienen a la mano. Es como si me preguntaran, Jonathan, ¿usted dónde nació? ¿Dónde vive? ¿Qué le gusta comer? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa primera información que la tengo de mano, que la tengo ahí disponible, diligencienla. Con eso garantizan que esa sección ya queda disponible. Hacen un check por ahí disponible. Bueno, datos básicos, listo, chequeado. Verifiquemos toda la información en cada una de las secciones, datos de ubicación, datos generales, datos de mesa sectorial. Lo tenemos, perfecto. Indiquemos los sectores representativos y sus sectores. Lo tenemos, perfecto. Datos del representante legal. Ah, vea, esta sección me faltó. Eso es importante. Que ya la tienen a disposición, por favor, diligencienla. Miren que el sistema en este aspecto es muy sencillo y muy fácil de manejar. Adicionalmente a eso, ¿qué otro tip les podemos brindar? Ya como saben, las personas que les hemos restablecido la contraseña tienen la posibilidad de indicar una contraseña nueva. Entonces, pues por ese lado, ningún problema. Consideramos que en cuanto a la sección de datos básicos, creo que no nos ha surgido ninguna duda puntual, más allá de verificar qué campos nos están solicitando. Entonces, pues como les hacía mención, ya tienen a disposición y apenas registren el usuario, creen el usuario, esta primera sección tiene que estar diligenciada para que con eso ahorren tiempo. O sea, gánense esos pequeños minutos, días, horas que les permita por lo menos estar tranquilos y solamente sea el proceso de verificación de que la información que está ahí depositada está correcta, ¿vale? Ahora bien, una vez diligenciados los datos básicos, entramos a la sección de necesidades. Vamos a formular necesidades y como se los hemos contado, la idea no es que el SENA les va a presentar un modelo de identificación de necesidades, no porque ya entraríamos nosotros a tocar temas que no nos compete porque eso es netamente competencia de cada entidad o cada gremio. Por supuesto, si ustedes tienen un modelo ya aplicado para poder identificar necesidades, nosotros lo que sí les vamos a pedir, lo que sí requerimos de ustedes en esta sección es que nos indiquen cuál fue la herramienta, en qué época la hicieron, en qué época la aplicaron y por supuesto, cuáles fueron las necesidades puntuales. No entramos a ahondar en que tienen que aplicar un modelo específico, utilizar una herramienta específica, no. Les estamos brindando la posibilidad de que nos indiquen, nos brinden la información, los resultados puntuales de esa aplicación o ese diagnóstico de necesidades. Claro, vamos a encontrar generalidades, por supuesto, de la empresa o gremio. Entonces, ahí les voy soltando otro tip, que ya los vamos a revisar ahorita con calma. Tenemos información del objeto social de la empresa. Bueno, el módulo de necesidades nos solicita información del objeto social de la empresa, la situación actual de la empresa, el papel de la empresa, los retos estratégicos, la experiencia de la empresa y gremios en actividades formativas. Esta información, al igual que los datos básicos, información que ustedes deberían contar a la mano o por lo menos no deberían tardar en obtener esa información para poder registrarla. Y es obligatorio tener la información registrada para poder activar la posibilidad de registrar o continuar con el registro del diagnóstico de necesidades. Las personas que no vayan o que no han registrado esta primera sección se van a dar cuenta que el sistema no les va a permitir ni registrar una herramienta ni muchísimo menos las necesidades, porque es importantísimo que nos digan primero esa sección. Y si se dan cuenta, son preguntas que ustedes tienen a la mano, que ustedes tienen la posibilidad de conseguirlas o de obtener esas respuestas, pues mejor que nadie. Ahora bien, en diagnóstico de necesidades de información, ¿qué es lo que nos interesaría saber o qué es lo que les estamos preguntando?
Uno, puntualmente, es la herramienta que utilizaron y en qué época, o cuál fue la fecha inicial o la fecha final de ese diagnóstico. Muchas de las empresas nos dijeron, Jonathan, por ejemplo, yo he aplicado 2 diagnósticos, pero uno, digamos que interno dentro del otro. Me explico. En un rango de una semana aplicamos 2 diagnósticos, pero pues están dentro del mismo rango de tiempo. Tengo la necesidad de poder registrar los dos. Usted tiene 2 opciones. La primera, puede crear un diagnóstico por cada tiempo o por cada rango de tiempo. Eso lo definen ustedes. La segunda posibilidad, si está en un mismo rango de tiempo, es en el mismo diagnóstico, indíquenos la herramienta utilizada y simplemente nos hacen una descripción adicional de las herramientas que utilizaron o qué otra información adicional consideran que deberíamos saber para poder entender todo sobre la herramienta que utilizaron. Entonces, tienen las 2 posibilidades. ¿Qué les recomiendo yo? O sea, es una recomendación personal y un tip que les doy. Si tienen la información y es un rango de tiempo, son varias aplicaciones de diagnóstico y es un mismo periodo de tiempo, con un solo diagnóstico de necesidades nos indican la herramienta, nos hacen las observaciones y por supuesto lo que más nos interesa y que es el corazón del módulo como tal es poder identificar cuáles son esas necesidades puntuales que se obtuvieron como resultado de la aplicación de esas herramientas. Entonces, vuelvo y le reitero, no es que el SENA les proponga un modelo de identificación de necesidades. No, digamos que no llegaré, no sé si llegaremos hasta allá en algún punto de la historia, pero por lo menos al día de hoy, 2023, la idea es que simplemente nos indiquen los resultados de ese diagnóstico que ustedes aplicaron. Hay algunas empresas que los aplicarán en el último semestre, hay otras que lo aplican en el último trimestre. Esta sección de diagnóstico de necesidades siempre va a estar disponible, siempre van a tener la posibilidad de poder registrar más necesidades, inclusive tiempo o días o meses antes de la formulación del proyecto. Entonces la idea es que apenas ustedes tengan esa posibilidad de poder registrar la información, regístrenla, ya tienen a su disposición las necesidades que van a trabajar en la siguiente convocatoria o a disposición. ¿Qué van a encontrar también? Las personas que ya tenían información, y esto aplica tanto para necesidades como para proyectos, van a encontrarse que la información que tenían registrada el año pasado la tienen a su disposición. O sea, no les hemos eliminado absolutamente nada, no arrancamos de cero. Recuerden lo que les mencionamos, la posibilidad de la construcción del banco de necesidades, que a medida que vayamos diligenciando las necesidades, iremos en construcción y en aumento de construcción dicho banco. Entonces, lo único que hicimos fue sintetizar, optimizar toda aquella información que consideramos crucial, puntual para poder estructurar el proyecto. Lo que consideramos directamente que no afectaría dentro de la construcción, la suprimimos, pero la información que ustedes diligenciaron el año pasado está a su disposición. ¿Cómo pueden verificar la información que está aquí disponible? Una vez cumplidas las 3 etapas, las generalidades, la herramienta o las herramientas, la época, por supuesto, y las necesidades, tienen la posibilidad de crear aquí al final un reporte. Ese reporte me va a indicar a mí, por supuesto, si se dan cuenta, miren lo importante de esto, que todos los reportes que generamos siempre van a traer información de todas las secciones por las que hemos pasado. Entonces, eso incluye datos básicos. Entonces, miren que si yo no tengo registrada información en la sección de datos básicos, este reporte me va a quedar vacío. Y al momento en que yo vaya a radicar el proyecto, me va a aparecer una información vacía. Entonces, tengan presente eso. Lo segundo, por supuesto, aquí tenemos la posibilidad de verificar cada detalle, cada ítem diligenciado en cuanto a la sección de necesidades. Y si se dan cuenta, es una sección muy puntual. No hay mayor dificultad, como si de pronto consideramos que el año pasado era dispendioso el diligenciamiento de las necesidades. Este año, de verdad que lo hicimos muy fácil para poder el diligenciamiento sea mucho más ágil, mucho más sencillo y sobre todo concreto. Lo que nos interesa es que sea muy concreto. Ahora bien, retomemos qué hemos hecho. 1, nos registramos. 2, registramos nuestros datos básicos completos, que es una sección que realmente depende de nosotros, es una información que tenemos a la mano. Posteriormente a eso, registramos nuestras necesidades.
Y hasta ahí lo que hemos hecho. Miren que si nosotros nos colocáramos a pensar, esta información puntual, si la tenemos a la mano, la podemos registrar en una jornada, póngale, de un día completo. La de sección de datos básicos y necesidades, porque si ya la tienen, solamente es registrarla. Y créanme que con eso ya tienen la mitad del trabajo hecho. Ahora bien, ¿qué nos queda? Por supuesto, vamos a formular el proyecto. Generalidades del proyecto o tips a tener en cuenta. Uno, como les acabo de mencionar, van a encontrar los proyectos que a medida que pasen las diferentes convocatorias van a estar disponibles. Una de las observaciones que nos hacían las personas o las personas que participaron en la convocatoria de años anteriores, en especial el año pasado, era que sí, los proyectos iban a estar a su disposición. Claro que sí. O sea, la idea es que esta información siempre, todo lo que gestionen con el usuario de la empresa o el gremio, la información esté a su disposición. Eso incluye necesidades, información de datos básicos, proyectos y todo lo que de esas secciones deben, ¿vale? ¿Qué validaciones tiene esta sección? No pueden crear más de un proyecto en una convocatoria activa. Entonces, por tanto, si intentan ingresar un nuevo proyecto en la misma convocatoria, como por decir, Jonathan, quiero hacer una prueba de un proyecto y después quiero crear el proyecto real, no lo pueden hacer. Por eso les facilitamos toda la modificación de la información desde la razón social hasta el último documento radicado. Entonces, ténganlo presente. En detalles, ¿qué tienen o qué tenemos que tener en cuenta? Miren que si se dan cuenta, el CEP siempre me deja como, me facilita la identificación en dónde estoy ubicado. En la formulación de proyecto, el CEP me dice, oiga, en la sección de proyectos usted tiene que cumplir o tiene que surtir 5 etapas. Generalidades del proyecto, acciones de formación, rubros, documentos y radicación. Empezamos las aclaraciones. ¿Podemos radicar documentos sin antes haber diligenciado absolutamente nada del proyecto? Sí, claro, lo pueden hacer. De hecho, les recomendamos ir cargando aquellos documentos que ya tienen a su disposición. ¿Para qué? Para que en un proceso de validación posterior simplemente sea verificar que esos documentos que cargaron en un primer momento correspondan a lo que el ítem del documento les está solicitando. Entonces, que por ejemplo, si las cartas de autorización de parafiscales están cargadas debidamente en el ítem correcto y no estén cargadas por allá en la tarjeta profesional del contador o el revisor fiscal. Son ese tipo de cosas. Las generalidades del proyecto, básicamente, por supuesto, lo dice en la primera sección, es cómo identificar, conocer el proyecto. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de poder modificar todo, absolutamente todo el proyecto. Sin embargo, aquí me permito hacer una observación. Lo primero y más importante que tienen que verificar y garantizar es que la modalidad de participación en la cual están estructurando el proyecto sea la correcta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la modalidad hay una serie de validaciones y adicionalmente a eso, de acuerdo a la modalidad, el ítem de los documentos varía. ¿Qué significa esto? Que si ustedes por casualidad no verificaron que su modalidad era gremio y la dejaron individual, cuando vayan a cargar documentos, sí, claro, los documentos les van a quedar cargados, pero si se dan cuenta, si caen en el error de no modificar la modalidad porque efectivamente les quedó mal, esos documentos van a quedar cargados, pero a una modalidad que no corresponde al proyecto. Y cuando ustedes vayan a verificar los proyectos de esa modalidad que acabaron de modificar, no hay ni un solo documento. Entonces, ténganlo presente. Siempre, siempre importantísimo. Número 1, garantizar que la modalidad de participación del proyecto de formación que estamos estructurando sea la correcta. A partir de ahí, tienen la posibilidad de modificar absolutamente todo. En descripciones generales del proyecto, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente, objetivo general del proyecto. Volvemos a mencionarles, aunque tengan la posibilidad de en los descriptores contar con una gran cantidad de caracteres, aproximadamente 20.000, eso no significa que más sea mejor. Y me explico. Si me están preguntando el objetivo general del proyecto, no voy a colocar, perdónenme la expresión, una carreta de 50 renglones en donde posteriormente, al leerlo, no estoy brindando la respuesta de lo que me están preguntando. Si me están preguntando el objetivo general del proyecto, coloquemos el objetivo general del proyecto, no un resumen de la historia
de cosas que puntualmente al momento de leer el proyecto, al momento de leerlo, al momento de analizarlo, al momento de entrar a consultar efectivamente el objetivo del proyecto, no encontremos de todo menos el objetivo. Entonces tengan presente eso. Claro, les ampliamos la posibilidad de diligenciar los caracteres que ustedes soliciten, pero pues, tengan presente que hay algunos ítems, como por ejemplo el objetivo general del proyecto, que no requiere mayor cantidad de caracteres porque es un ítem puntual, ¿vale? Indicadores de impacto. Recordarán que anteriormente o el año pasado o en convocatorias anteriores, estos campos eran descriptivos. Ustedes nos indican, bueno, de acuerdo al indicador de mejoramiento de la empleabilidad, por ejemplo, por decir cualquier cosa, vamos a realizarlo de la siguiente manera, algo descriptivo. Aquí no, para este año algo muy puntual. El sistema me está preguntando una serie de números, una serie de información que me permite, o bueno, nos permite a nosotros calcular esos indicadores puntualmente porque son fórmulas matemáticas. Hay que tener en cuenta algo y se los quiero dejar también como tip. Cuando ustedes inicien el diligenciamiento del proyecto, por supuesto, el número total de trabajadores beneficiarios del proyecto va a estar en 0. ¿Por qué? Porque hasta ahora estamos diligenciando el proyecto y no hemos llegado a la sección de acciones de formación que el sistema me calcula automáticamente los beneficiarios del proyecto. Esa información no la tienen que diligenciar porque el sistema no se los va a preguntar, no se las va a permitir, perdónenme. Entonces tienen que tener presente eso. ¿Qué pueden hacer? Tienen 3 opciones, o bueno, realmente 2 opciones. O dejan esta sección de indicadores para diligenciarlo posterior a haber finalizado el diligenciamiento de las acciones de formación, porque ya el ítem del número de beneficiarios total del proyecto no les va a aparecer en 0, o pueden diligenciar la información que les solicita cada uno de los ítems numéricos que les solicita la sección, y posteriormente a eso, sea en la generación del reporte o sea que se devuelvan después de haber diligenciado las acciones de formación, verificar que ya el ítem de número de total de trabajadores del proyecto, beneficiarios del proyecto, ya no quede en 0. Tienen los 2 caminos. O lo dejan pendiente para registrarlo después de haber finalizado acciones de formación porque quieren verificar que el número coincida, o lo pueden diligenciar de manera inmediata, ¿vale? ¿Qué les recomiendo yo? Que lo diligencien de manera inmediata. Igual ustedes pueden hacer la verificación sin ningún problema. O sea, la idea es que si tienen la información en la mano, pues pueden diligenciarla sin ningún inconveniente. La estrategia de divulgación, pues nos contarán aquí cuál será la estrategia de divulgación. Contactos del proyecto. Acá hay algo diferente pues con respecto a lo que hemos trabajado en años anteriores, y es que tenemos una persona encargada del proyecto, una persona encargada del área de comunicaciones y una persona encargada de sustentar el proyecto. Ya ustedes encontrarán por ahí en los ítems de evaluación y criterios del proyecto, pues, por qué la persona encargada de sustentar el proyecto o en los pliegos de condiciones. Si la persona es la misma, pues dejan la misma persona en ese ítem. Es importante que nos indiquen este tipo de información de contactos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos registran la información y no sabemos a quién contactar para poder verificar algún ítem preciso del proyecto, y como lo dejan en blanco, pero pues ya para esta convocatoria ya tienen la posibilidad de agregar más ítems de los que se les permitía anteriormente. Entonces, es importante que siempre que vayan a diligenciar los contactos, pues verifiquen la información, tienen la posibilidad de ir agregando simultáneamente, y ahí miren que ya acabamos la primera sección de formulación. Es algo muy sencillo, muy fácil. Es tener cuidado, es estar atentos a cada uno de los ítems que nos están solicitando. En las acciones de formación, ¿qué les hemos brindado en las acciones de formación como mejora? Miren que dentro de lo que les hacía mención, el corazón de toda esta, digamos, de toda esta estructuración es la relación de las necesidades puntualmente atendiendo acciones de formación, o perdón, viceversa, acciones de formación atendiendo necesidades. Aclaración número 1. Una acción de formación puede atender una necesidad, o varias acciones de formación pueden atender una necesidad. Entonces, tengan presente eso, no es que estén amarrados precisamente de que sea una necesidad, una acción de formación, porque la necesidad es muy amplia.
Entonces, a medida que vamos desagregando esa necesidad, por ejemplo, si yo indiqué dentro de las necesidades que tengo 50 beneficiarios o bueno, 100 beneficiarios para poder atender en esas acciones de formación, puedo crear diferentes acciones de formación para poder atender esos beneficiarios. Recuerden que la necesidad es algo macro y ya las acciones de formación pues es algo muy puntual y con una serie de características muy puntuales. Importantísimo indicarle, aunque el sistema les haga la validación, siempre tienen que verificar que la necesidad esté relacionada a la acción de formación. Y a medida que van diligenciando cada uno de los campos, el problema, la necesidad detectada, el nombre de la acción de formación, el análisis y demás, vuelvo y le reitero, tienen la posibilidad de agregar hasta 20.000 caracteres. Entonces, aquí habrá campos, por ejemplo, la justificación o el análisis en los cuales ustedes se puedan extender un poco, pero el extenderse más no significa que sean más o sean menos fáciles de entender lo que están escribiendo. ¿Qué nos ha sucedido? Que muchas veces estos campos colocan demasiada información y no es fácil de entender. Entonces tienen que tener en cuenta ese tipo de detalles puntuales en la redacción. Los objetivos de la acción de formación, muy puntualito, el objetivo 1, 2, 3, o bueno, el número de objetivos que vayan a realizar. Los eventos, ya como ustedes saben, ya los diferentes eventos los hemos manejado, entonces los mismos eventos que encuentran en el pliego, pues los van a encontrar aquí. ¿Cuál es digamos como la observación? Nosotros les limitamos estas listas desplegables para facilitarles a ustedes la posibilidad de disminuir errores. ¿Qué significa esto? Que no vayan a colocar, por ejemplo, una modalidad de formación en un evento que no corresponda. Entonces, a medida que ustedes vayan diligenciando cada una de las listas desplegables, el sistema les va mostrando cuáles son pues, las opciones que tienen o qué posibilidades tienen dentro de la misma sección. Imagínense que si lo dejáramos abierto, el sistema, pues ustedes pueden colocar cosas que de pronto no están correlacionadas y puede que la acción de formación se nos pueda ir. El número de beneficiarios. Cuando ustedes le indican al formulario de las acciones de formación, el sistema les trae los beneficiarios que indicaron en su momento que iban a atender o que estaban planteados para atender en esa necesidad. Aquí pues ya lo pueden o lo deben cerrar un poco más y es muy amplio, porque recuerden que de acuerdo a la modalidad o al tipo de evento, pues ya los beneficiarios se van ajustando un poco más. El número de días de la ejecución y bueno, a partir de aquí la siguiente sección de beneficiarios. Vuelvo y le reitero, verifiquen cada uno de los campos, porque no sea que, por ejemplo, yo tenga trabajadores en condición de discapacidad en mi empresa que se van a ver beneficiados del proyecto y no lo coloque porque se me pasó y resulta que ese ítem me va a dar un punto adicional y miren que no lo coloqué. Entonces, tengan presente cada uno de los campos. Aquí viene, continuación de las justificaciones. Por supuesto, cada acción de formación mínimo no, tiene que ir a apuntarle a un enfoque como tal y eso ya está predefinido dentro de la acción de formación. Información descriptiva, campos descriptivos y cuando finalicen el registro, automáticamente se les activan las secciones posteriores de áreas funcionales, sectores, subsectores y las diferentes alineaciones. Toda esta información, si se dan cuenta, son de listas desplegables, muy fácil y muy sencillo de diligenciar. Es más, como les hacía mención anteriormente, es más de cuidado en cada uno de los ítems que estamos diligenciando. Una vez creamos las acciones de formación, tenemos la posibilidad, pues por supuesto, de indicarles cuál es la distribución de los beneficiarios a nivel departamental o a nivel de ciudad, de acuerdo a la modalidad. Todo eso ya ustedes, si se han dado cuenta y las personas que ya iniciaron el proceso de formulación de su proyecto, se dieron cuenta que el sistema les valida si la modalidad es presencial, si la modalidad es virtual y demás, él les exige hasta cierto nivel. Entonces, o en algunos casos les exigirá hasta ciudad o en otros les exigirá hasta departamento. En algunos casos les exigirá que indicar bajo qué modalidad, cuando es una modalidad combinado híbrida, o simplemente me indican el número de el número de beneficiarios por departamento si la modalidad es completamente virtual. Todos esos ítems el sistema ya los controla. Ustedes ya conocen el tema de las validaciones. Si yo indiqué que la acción de formación yo voy a trabajar 10 beneficiarios, pues esos 10 beneficiarios su merced me tiene que indicar cómo los va a distribuir. Y ya internamente en la validación de los grupos, cuando aplique los grupos,
El sistema me valida que esos topes mínimos y máximos de beneficiarios por grupo, su merced cuando vaya diligenciando la distribución, el sistema pues le dice, oiga, señor proponente, tenga en cuenta que está dentro del rango permitido o pilas que está fuera de los rangos permitidos. Y vuelvo y les aclaro y les reiteramos, aunque el sistema les muestre alerta, las validaciones, la responsabilidad del resto de información es de ustedes, porque aunque me aparezca error, el sistema me deja seguir, porque es una validación, es una alerta. Entonces tengan presente eso. Es muy, muy, muy fácil identificar de pronto esos focos de validación, porque los mensajes están o en color verdecito cuando todo está ok, o en color rojo cuando hay algo que mejorar o algo que verificar. En las unidades temáticas, la misma situación. De acuerdo a la modalidad, me valida el sistema si las horas temáticas o el total de horas de las unidades temáticas que voy diligenciando está acorde al número de horas de acuerdo a la modalidad del evento, de la acción de formación. ¿Qué hay que tener presente aquí? Y eso es algo que nos consultaron. Para el perfil de los capacitadores, únicamente les preguntamos las horas de capacitación y los días de alojamiento. Creo que nos hicieron una consulta, si no estoy mal, el día de hoy, con respecto a todos esos detalles del capacitador. Me explico detalles. Que la tarjeta de profesional, que la hoja de vida, que las hojas de las experiencias. Eso no. Recuerden que en el proceso de formulación hacemos énfasis en el perfil del capacitador puntualmente. No entramos en detalle ni de quién es, ni de nada de eso. O sea, netamente lo que me exige la formulación es, indíqueme el perfil, cuántas horas de capacitación, los días de alojamiento y se aplica y demás, y para qué unidades temáticas. No entramos ni a indicar nombres, nada de esos detalles. Eso es un proceso posterior, ya cuando estemos en la ejecución de los proyectos que pasen a ser convenios, ¿vale? Seguimos para la sección de rubros. Ustedes se han dado cuenta porque yo sé que son muy juiciosos y ya están, mejor dicho, la demora era activarles el CEP y ya esto era formular el proyecto. El CEP les valida todo el tema de topes, que no se pasen de un tope de rubro plenamente establecido, tope mínimos o tope máximos. Tip número 1 y más importante, siempre, por favor, siempre inicien diligenciando aquellos rubros por acción de formación. ¿Por qué? Porque recordemos que los rubros generales del proyecto tienen en cuenta el costeo total del proyecto como tal y eso parte de cuánto me cuesta pues, los rubros por acción de formación, el diligenciamiento total de esos rubros. Si ustedes finalizan el diligenciamiento de rubros por acción de formación y posteriormente diligencian los rubros generales del proyecto y posteriormente ya faltando una hora se dan cuenta que hay un error o tienen que modificar algún rubro por acción de formación, deben volver a verificar los rubros generales. Pilas, por favor, pilas porque en este pequeño capítulo o en este pequeño ítem de rubros, todo es muy, digamos que es muy controlado, pero ese pequeño ítem ustedes tienen que tenerlo presente. Si bien es cierto, el sistema les controla que no se pasen de los topes mínimos o máximos de acuerdo a lo establecido y que ya tienen las fórmulas preestablecidas y que por supuesto ustedes no tendrían por qué de pronto preocuparse por ese pequeño detalle. Sí tienen que tener presente eso, que cualquier modificación a los rubros diligenciados por acción de formación tienen que volver a verificar los rubros generales del proyecto. Así sea un peso, así sea 100 pesos, así sea 1000 pesos. Si se pasaron, ya sabemos qué puede suceder. Para el diligenciamiento, pues ustedes ya lo manejan mejor que yo. Entonces, simplemente por acción de formación indicamos la acción de formación, indicamos el rubro. Entonces, para aquellos rubros que son de capacitadores, tienen que seleccionar los mismos rubros que indicaron en las unidades temáticas. En caso tal de que diligencien diferentes rubros, probablemente se les solicite en algún momento verificación de esos rubros, ¿vale? Y bueno, ya el diligenciamiento, pues ustedes ya lo manejan, ya lo conocen. El sistema les controla, por supuesto, que no excedan los topes establecidos.
En los rubros generales del proyecto, pues hay, ¿qué les puedo contar? Hay rubros de gastos de operación y rubros de transferencia. En transferencia indicamos el número de beneficiarios de beneficiarios de la transferencia y pues por supuesto todo lo predeterminado en la contrapartida en efectivo. Ahora, como les hacía mención, igual dentro del sistema se los indico también, que esa es una alerta importante de volver a resaltar. Miren que tengan en cuenta que cuando los rubros generales se calculan sobre la sumatoria de los rubros de las acciones de formación, por tanto, si se requiere modificar, adicionar o eliminar rubros de la acción de formación, se recomienda validar de nuevo los rubros generales. Ténganlo presente, digamos que es el mensaje más importante de esta sección. Por lo demás, ya ustedes lo manejan mejor que yo. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Pues que el sistema me va consolidando la información, me está permitiendo verificar aquí en el cuadro resumen cuánto me cuesta el proyecto, cuánto me cuesta por contrapartida y demás, y los porcentajes, ¿vale? Entonces, creo que por esta sección, de hecho, creo que dentro de las observaciones que nos realizaron el año pasado, esto era lo más resaltable porque es importante que en la sección, como son números, como es tan delicado esos pequeños números, los ceros y los unos, y por un peso se puede ir el proyecto, las validaciones les ha servido de una manera muy, muy positiva, ¿vale? En la siguiente sección, tópico número 4, documentos. Muy sencillo. Recordarán que anteriormente teníamos una sección, un módulo aparte para radicar documentos. No, todo lo centralizamos en este set. Todo lo juntamos y lo colocamos a su disposición. ¿Qué tienen que tener presente aquí? En la sección de documentos. Las observaciones, principalmente las observaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si aquí me preguntan que si soy una entidad pública y si la respuesta es positiva, pues por supuesto debe cargar el documento que me indica aquí, en este caso documento de identificación del revisor fiscal. Y si no, pasa al siguiente ítem. Pero entonces, si de pronto obvio esa observación, puedo cometer el error de no haber cargado un documento que probablemente sí tengo, sí debo cargar y no lo cargué, ¿vale? A medida que ustedes van cargando documentos, el sistema les va contabilizando. Eso es una gran ayuda. Recuerden, documentos todos, absolutamente todos en PDF. No se permite ni Excel, ni Word, ni nada. Todos en PDF y no se permite el exceder los 5 megas de tamaño. Entonces, a medida que ustedes van cargando esos documentos, pues el sistema les va mostrando. Si quieren cargar otro documento, lo primero que deben hacer, por supuesto, es eliminar o cancelar el cargue temporal que hace el sistema del documento anterior. O si por defecto, pues pueden cerrar y si se sienten más cómodos, vuelven y abren la ventanita para cargar documentos. Y a medida que ustedes van cargando los documentos, mire que el contador de documentos me va aumentando. Otro ítem a tener presente, verifiquen los documentos que están cargando. No vaya a ser que ustedes carguen la garantía de seriedad de la oferta por allá en el anexo 11 o en el anexo 5. Entonces, tengan presente eso. De resto, si se dan cuenta, es muy fácil de cargar documentos, muy sencillo. O sea, no hay mayor dificultad o algún ítem a tener o algo presente, algo adicional a tener presente. No lo hay, no existe. Y por último, el proceso de erradicación. Como les conté, una de las ventajas del CEP es que ustedes tienen la posibilidad de erradicar documentos, perdón, de erradicar el proyecto. Una vez radicado el proyecto, el sistema les bloquea absolutamente todo, modificar o eliminar cualquier ítem, incluye cargue de documentos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si vamos a suponer que la convocatoria cierra a las 5 de la tarde del día de hoy y nos dimos cuenta que necesitamos modificar información. ¿Podemos hacer la modificación? Claro que sí. Tienen que tener presente que una vez reversen el proyecto, tienen que volver a radicarlo. Entonces, si se dan cuenta, pues para este caso, para este ejemplo, yo tengo el proyecto reversado porque lo radiqué y quise hacer unas modificaciones. Y el sistema siempre me va a verificar o siempre me va a certificar si el proyecto está radicado o, como decimos comúnmente, desradicado o revertido o retirado o en estado de retiro de la propuesta, ¿vale? Esto no es como el SIMO, que si ustedes cargan un documento, le van a enviar y ya hasta ahí fue. Y si cargaron mal, pues no. Aquí tenemos la posibilidad de ser flexibles. Mientras no se cumpla la fecha límite de la convocatoria, pueden hacer las modificaciones que deseen. Si ustedes radican una vez, digamos que radican a las 4 de la tarde y se cierra la convocatoria a las 5.
Radicaron una vez, perfecto, tienen su certificado de radicación. Van a hacer una modificación, reversan, como en este caso, ya reversé, y lo dejan así. Se entiende que la propuesta no está presentada porque mientras el proyecto no esté radicado, se entiende que la propuesta no será presentada. Aunque tengan todo completo, aunque tengan todo diligenciado, aunque tengan perfecto ese proyecto, mejor dicho, que cualquiera que lo mire diga, excelente, aprobado ese proyecto así abajo, tiene que estar radicada la propuesta. Recordemos que la radicación es un proceso muy sencillo, de un clic en un botón, radicar o desradicar. Adicionalmente a eso, miren que automáticamente el sistema me cambia el estado. Y si yo vuelvo a generar el certificado, el sistema me tiene que indicar que efectivamente el proyecto quedó radicado. ¿Cómo verifico que el proyecto esté radicado? Pues cuando genere el certificado de radicación, el sistema me va a indicar, este es el código del proyecto, esta es la fecha de radicación y demás, y no me genera ninguna alerta. Cosa distinta como el certificado que acabamos de visualizar, que el sistema me indica, oiga, señor proponente, usted hizo la reversión del proyecto que ya radicó. Esa primera radicación no le sirve, tiene que volver a radicarlo. Si usted no lo radica, si usted modifica y no radica, se entiende que la propuesta no es presentada en esta convocatoria. Así esté 100 sobre 100. Entonces, ténganlo presente, que es importantísimo eso. Miren que hay un proceso de evolución de todo el proceso de estructuración del proyecto. Recuerden cómo era de traumático el tema de erradicación de documentos, que teníamos que ir de manera presencial a erradicar los documentos y siempre pasaba que se caía el sistema o que alguna cosa, o cuando formulábamos proyectos, que teníamos el famoso computador para formular proyectos del programa de formación continua especializada. Entonces, estos grandes pasos de mejora, miren toda la facilidad que tenemos para poder formular el proyecto. Todo es en línea, todo tiene la posibilidad de poder modificar absolutamente todo cumpliendo la serie de indicadores. Y por último tenemos, pues, por supuesto, el reporte del proyecto, que ya las personas que lo han visto nos dijeron, Jonathan, está muy, muy, muy chévere el proyecto. Tomamos lo mejor que hacía el sistema anterior, que era como la posibilidad de navegar entre el proyecto, y lo mejoramos, lo llevamos al siguiente nivel, incluyendo toda la información. Por eso es importantísimo lo que les hacía mención. Miren que aquí vuelve y me sale datos del proponente, y si yo no tengo la información registrada, me sale vacío, y si yo radico vacío, pues me genera error. Pues, perdón, me genera error, no, va a quedar un proyecto vacío. Entonces, nada, básicamente es reiterarles esa invitación a poder, pues, formular sus proyectos, radicar documentos y demás en la plataforma. Miren que la plataforma es muy rápida. Por supuesto, dependemos de que de pronto el internet ese día esté lento o esté rápido, pero miren que la plataforma es muy rápida, es muy sencilla, muy fácil de manejar, es intuitiva. Y por supuesto, la ventaja de estar en web es que pues, lo podemos hacer desde casa, desde el lugar de trabajo y demás. ¿Vale? ¿Qué otro tip? Bueno, ya para finalizar y pasar a preguntas, ya y empezar a responderlas. Como les reitero, la invitación es, uno, a que se lean los pliegos nuevamente. Recordemos que los pliegos y la resolución de tarifas serán nuestras mejores aliadas y amigas en este proceso. Segundo, que se registren en el SET, por supuesto, y si no, ya están registrados y no recuerdan su contraseña, nos escriben y con muchísimo gusto les atenderemos en el proceso de restablecimiento de contraseña. Tercero, diligencien toda la información que ya tienen a su disposición, incluye documentos, información básica, información general del proyecto, o sea, cosas que ustedes ya tienen a la mano. No esperen faltando 5 horas, faltando un día para cerrar la convocatoria para empezar a registrar. No se dejen coger el tiempo. Miren que tienen la posibilidad de ir cargando la información paulatinamente. Adicionalmente a eso, si su proyecto cuenta con 60 acciones de formación, hombre, tienen la posibilidad el sistema es multisesión. Me explico, pueden compartir en un equipo el usuario y la contraseña para ir cargando las acciones de formación. No es tan restringido como el año pasado, que el año pasado sí había una numeración que tenían que respetar. Este año no. Este año tienen la posibilidad de cargar acciones de formación de manera simultánea, ¿vale? Y como último consejo, antes de pasar a las preguntas, solos
sobre todo en aquellos proyectos grandes, solo ustedes saben que no podríamos formular un proyecto de esta magnitud. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta ítems numéricos, ítems jurídicos, de pronto ítems técnicos que de pronto se nos escapen. Entonces, si tienen la posibilidad, hombre, armen un equipo de trabajo para poder verificar, leer nuevamente, personas proactivas que digan, oiga, miremos la sección de rubros, descarguemos el reporte, estamos dentro de los parámetros, nos pasamos de la bolsa, estamos dentro de la bolsa, cumplimos los ítems porcentuales de cada modalidad, no cumplimos, porque esos detalles puede pasar. Que no les pase de pronto como me pasó a mí en algún momento de la historia aquí entrando en confianza, pero que sea un equipo proactivo, no que sea un compañero que tuve la oportunidad de tener, que le decía al doctor Locha, ya se imaginarán por qué. Por cansaba prendiendo el computador. Entonces, era trabajar con personas así es difícil. Pero si usted tiene un equipo proactivo que está ahí en la jugada, hagamos esto, hagamos lo otro, verifiquemos, registramos, volvemos a verificar, leamos el reporte, verifiquemos paso a paso puntualmente el proyecto, créanme que el proyecto les queda muy bien estructurado. Y ya a partir de ahí, pues por supuesto, la evaluación dictará si el proyecto pasa o no. ¿Vale? Pues por ahora no siendo más, pasamos a la sección de preguntas. No sé, Steve, ¿qué tenemos por aquí? Sí, muy buenas tardes. Sí, entonces ya da un momento. Pues vamos a continuar primeramente con los tips. Entonces, pues recordarles unos tips que deben tener presente, aparte de los que ya mencionó el compañero Jonathan, adicionalmente se han agregado algunos, y a medida que se vayan haciendo alguna pregunta por parte de ustedes, pues irán también agregando esto a la lista. Recordarles que pues estos tips que tenemos del aplicativo serán públicos, se van a publicar en la página del SENA, y adicionalmente se van a publicar otros tips de manera ya técnica en cuanto a la convocatoria en general. ¿Listo? Bueno, el tip número 1 es en cuanto al soporte, en cuanto al CEP. Esta información está en el anexo número 16. Entonces, al final del documento del manual de usuario, ustedes van a encontrar este apartado donde se encuentran los correos en los cuales pueden hacer las solicitudes, y en la parte inferior los contactos para de pronto agilizar alguna inquietud que tengan. Dos cosas que deben tener muy presentes. Cuando ustedes hacen una llamada o se comunican con nosotros, nos escriben mediante chat en WhatsApp, nosotros les podemos responder preguntas referente al diligenciamiento del CEP, más no de su contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que nosotros no les podemos colaborar con preguntas de qué diligencia en este campo en específico. No, nosotros no estamos en la capacidad de poderles darles esas respuestas. Lo que nosotros les podemos colaborar es si tienen alguna dificultad para poder diligenciar algún campo porque no se habilitó o porque no es coherente con lo que se está diligenciando en los pliegos de condiciones, que no sé, se les puede bloquear por algún otro tipo de cosas. Entonces, con mucho gusto nosotros podemos hacer ese tipo de asesorías, pero es en cuanto al diligenciamiento del CEP, más no de su contenido, ¿sí? Adicionalmente, ustedes nos pueden llamar para hacernos preguntas un poco más de profundidad. En ese caso, nosotros puede que nosotros les digamos, no, necesitamos que para este tipo de soporte se remita un correo electrónico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Es importante nosotros dejar trazabilidad de los procesos que nosotros hacemos con ustedes. Cuando son preguntas y dudas, nosotros no tenemos ningún problema para poderles contestar, pero si ya son problemas ya de fondo y demás, pues nosotros sí les decimos, no, por favor, remita el correo, como por ejemplo el restablecimiento de las contraseñas. Nosotros tenemos que dejar la trazabilidad de que ustedes solicitaron y entregamos esa gestión. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan muy presente. Tip 2, en diligenciamiento en cuanto a la plataforma. Como les mencioné, todos los primeros tips, por lo general, siempre están en el anexo 16, y en este caso nos indican que debemos tener
los documentos mínimos para poder diligenciar bien el CEP es el pliego de condiciones, que lo tengan a la mano, que lo hayan leído, la resolución de tarifas para el tema de la sección de los rubros y el anexo 16, ¿sí? Entonces, esos son los documentos mínimos. Ahí nosotros también les indicamos que si ustedes requieren algún otro documento, otro tipo de anexos de la convocatoria o documentos de ustedes como empresa, lo pueden hacer, pero estos son los mínimos para que el diligenciamiento sea el correcto y el óptimo. Y el registro de la información, ¿sí? Entonces, nosotros siempre pues, le recomendamos que a medida que se vaya haciendo el diligenciamiento en cuanto a la plataforma, ustedes vayan guardando en los módulos a medida que vayan diligenciando, ¿sí? Hay unos campos que ya se encuentran con asteriscos que son de carácter obligatorio. Hay formularios que no los tienen. Quiere decir que toda la información que se encuentra ahí es obligatoria, ¿sí? Porque en el anexo nosotros indicamos que todos los de carácter, los que se encuentran marcados con asterisco son obligatorios, pero hay unos formularios que no los tienen. Quiere decir que todos son de carácter obligatorio y pues normalmente una inactividad de 5 minutos en la plataforma se cierra. Entonces por eso nosotros decimos, vaya diligenciando la información y vaya guardándola, ya que, pues, como bien saben, la plataforma es web, entonces les va a permitir que ingresen la información de manera paulatina, sin necesidad de diligenciar todo desde inicio a fin. Los descriptores, bueno, Jonathan ya nos confirmó, entonces, para recordarles que los descriptores tienen, digamos que un límite o la cantidad máxima son de 20.000 caracteres. Creemos que son los suficientes. En el caso de que alguna empresa o demás requiera extenderlo, pues no nos notifica, pero creemos que con 20.000 pues es más que suficiente. El tema de las validaciones también Jonathan ya no lo hizo saber, y es que si bien la plataforma hace validaciones como el tema de los grupos, las acciones de formación, los rubros, queda bajo responsabilidad del proponente que éstas se encuentren correctamente diligenciadas, ya que pues podemos tener errores al momento de que ingresamos una información, verificamos y por algún motivo se modifica información de módulos anteriores, cambiándonos los valores de las mismas. Entonces siempre es importante que la información que se vaya a diligenciar de la formulación de proyectos, los ítems 1, 2 y 3, se hagan de manera consecutiva, ¿sí? No que vamos diligenciando el 1, después el 3, después el 2, no, porque digamos que en esas tres secciones son importantes que se diligencien de manera consecutiva, porque una depende de la otra. Y ya lo vamos a ver en la siguiente tip, que son los rubros por acción de formación y los rubros generales. En el ítem 1 hablamos sobre generalidades del proyecto, los contactos que se encuentran en la empresa que conocen el proyecto. La sección 2, que es la acción de formación, de ahí ya basa nuestro proyecto, ¿sí? De ahí donde se está creando toda la base para poder hacer la ejecución del mismo. Entonces, ¿qué es importante acá? Que la información que se vaya registrando de la acción de formación esté completa, se vaya diligenciando los grupos, las unidades temáticas. Ya cuando se encuentre completamente diligenciado y que no vaya a entrar a modificaciones, es cuando aconsejamos de que ingresen rubros de las acciones de formación que ya estén completamente diligenciadas, ya que cualquier modificación que hagan de horas, de números de beneficiarios, puede cambiar la fórmula o el valor máximo que tienen estos rubros, ¿sí? Entonces es importante que toda la acción de formación que voy a ingresar en cuanto al rubro esté completamente diligenciada, y si en el caso que requieran modificar la acción de formación, entrar a verificar los rubros de esa acción de formación, verificar que los topes coincidan con la información registrada. Los rubros generales dependen de los rubros de la acción de formación. Para este caso necesitamos que primero todas las acciones de formación que tenga el proyecto estén completamente diligenciadas y completamente diligenciadas los rubros de sus acciones de formación, ¿sí? Entonces ese es el otro tip que lo deben tener muy presente, es que para llegar a los rubros generales ya casi que tenemos que tener diligenciada por completo la propuesta de formación.
tenemos el tema de los documentos, y acá va un tip doble, ¿sí? Digamos que el tip normal de los documentos es solo se permiten formatos en PDF, el tamaño máximo es de 5 megas, se puede agregar más de un documento para ese tipo de documentos. Eso quiere decir que si requieren subir más de un documento en el anexo 1, lo van a poder hacer sin ningún inconveniente, como lo mostró anteriormente Jonathan. Lo otro es garantizar que los documentos estén bien cargados. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes, a medida que vayan cargando los documentos, verifiquen, descarguen directamente de la plataforma el documento que ustedes ingresaron, verifiquen que es el correcto, verifiquen que no esté en blanco o que genere algún tipo de error, ¿sí? Porque digamos que ustedes son los garantes de que los documentos se entreguen y se entreguen en óptimas condiciones, legibles, que sean los correctos y que no generen ningún tipo de error. Llegado al caso, pues se entiende que no se entregó el documento. Eso es para que quede muy claro. Cualquier documento que no se pueda verificar o no se pueda ver, es como se da por entendido que no se entregó ese documento. Entonces, ténganlo muy presente en ese tema. Lo otro, el tip que les digo que viene doble sobre el tema de documentos es, una vez que ustedes hacen la creación del proyecto, que ustedes van a ver las opciones de los menús generales, acciones de formación, rubros, documentos y radicación, es que ustedes no dependen de que se deba registrar las acciones de formación en los rubros para ir cargando los documentos. O sea, si ustedes ya crearon el proyecto, de una vez se pueden ir al ítem 4, que se llaman documentos, e ir cargando los documentos que ya tengan disponibles, ¿sí? Eso para ayudarles a agilizar, de que no vayan a dejar a último momento que tengan que hacer el cargo de documentos y les pueda generar errores, porque pues los documentos tienen unos pesos, pueden generar, dependiendo del internet que tengan ustedes, algún tiempo de demora para el cargue del mismo. Entonces, el tip que viene doble es, pueden cargar los documentos ya sin necesidad, sin depender de los rubros, de las acciones de formación, ni de los datos generales. Entonces, ese es el tip que va doble. La radicación de la propuesta, como bien lo mencionó Jonathan, pues podemos radicar y reversar la radicación. Tengan muy presente que pues al momento de reversar, pues se entiende por retirada la propuesta, y si no se vuelve a radicar, se da por no presentada. Esto también se menciona porque, como si bien el aplicativo genera los certificados de radicación y reversión, no dicen que alguien presente que se radicó la propuesta y que efectivamente ya se encuentra reversada. Entonces, si bien el certificado es para garantizar de que ustedes que sí se presentaron, se hace la validación nuevamente ya por parte interior del SENA que sí se encuentren radicadas las mismas. Entonces, para que lo tengan muy presente, que si tienen o radicaron a lo largo del tiempo 5 veces, no guarden esos certificados, porque siempre va a ser el último, y nosotros adicional no solicitamos, porque nosotros verificamos directamente desde la plataforma. El tip número 10, y creo que es uno de los más importantes, es información del proceso de la convocatoria, aparte de lo que es del aplicativo CEP. Es que nosotros tenemos o publicamos siempre las noticias y los pliegos y adendas y más información del cronograma. En este caso, pues yo tengo la lista de 3 secciones importantes, que es nuestro proceso, donde se encuentran las noticias y el proceso actual de la convocatoria, los pliegos y anexos y el aplicativo C. Para el ingreso de la página del SENA, voy a cerrarla para ingresarla desde nuevo. La página es sena.edu.co. Ustedes van a encontrar en el menú la sección de empresarios, programa de formación continua especializada. Entonces, en este menú son los mismos 3 enlaces que les acabo de mostrar. Pues acá en el inicio pues van a encontrar información del programa, nuestro proceso, que es donde aquí nosotros hacemos la publicación. Por ejemplo, aquí la última publicación que se realizó fue el día de ayer, de la adenda número 1, que los invitamos a que las consulten. Y pues acá van a encontrar toda la información de manera cronológica
de todo lo que, digamos, va notificando el grupo referente a la convocatoria. De igual manera, pues acá tenemos el apartado de nuestros pliegos de condiciones. Adicionalmente, pues van a tener el acceso a la adenda y anexos y la sección del aplicativo CEP. Sí, acá no solamente tenemos el enlace para que puedan ingresar al CEP, los que los redirecciones, sino que adicional, pues ustedes van a tener el cronograma. ¿Sí? Ya se hizo la socialización del 20, la digo que es la del 26, y este sería el del próximo 1 de febrero, que sería la próxima socialización que vamos a tener. Varios han preguntado que si la socialización se graban, todas las socializaciones se graban y de igual manera nosotros las hacemos públicas acá en la página, ¿sí? Si no se encuentran en este apartado, en nuestro proceso van a quedar públicas, por ejemplo, la socialización de el evento de lanzamiento que se realizó el día de ayer, ese va a quedar público en nuestro proceso. Entonces, para que tengan muy presente, seguirnos también en el canal de YouTube, que es donde se van a alojar todas las grabaciones de las sesiones que se tienen en el transcurso de la convocatoria. Otros tips que no se agregaron, pero que sí hicieron preguntas, es en cuanto al usuario que se queda en el CEP. En el usuario, digamos que nosotros no manejamos ninguna restricción en el caso que si dos personas quieren ingresar con el mismo usuario de la empresa para poder avanzar con algunos otros procesos. Por ejemplo, si tienen alguna persona destinada para solo el cargue de los documentos, ella puede ingresar sin ningún inconveniente, ingresar a hacer el cargue de documentos, mientras que otra persona vaya y haciendo el diligenciamiento de la estructuración de la necesidad de formación o de la formulación del proyecto. Entonces, eso para que lo tengan muy presente, no hay limitantes en cuanto al uso de esos usuarios que se requieran para hacer la formulación de su proyecto. Bueno, otra que me habían notificado era el cargue en cuanto a los documentos. Y pues ahí Jonathan nos hizo un ejemplo sobre esto. Veo que ya tenemos una pregunta muy puntual. No vemos que tengamos más, reviso. Y si no, pues vamos dando espacio para responderla. Sí, bueno, creo que ya tenemos algunas otras preguntas. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas del pliego, ya que tenemos aquí al equipo técnico para darnos respuesta de estas. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hacen es, dicen, buenas tardes, estos ítems me los piden los pliegos, experiencia relacionada, experiencia en capacitación, experiencia en plataformas, en el CEP, donde se puede relacionar esta información, en este caso para poderlo profundizar. Entonces acá nos dicen que la formación académica, la experiencia relacionada, experiencia en docencia y la experiencia de formación virtual se definirán y se verificarán en ejecución. ¿Sí? En ese caso, eso hace parte del proceso de ejecución. Dicen que por ahora se debe señalar el perfil según la resolución de tarifas y se encuentran en el menú desplegable del CEP. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente, eso ya va en las unidades temáticas, el perfil de los capacitadores. Entonces, para tu respuesta a esa pregunta, eso va en ejecución y por ahora solo se piden los perfiles y que se relacionen en los rubros, ¿no? Que también lo que mencionaba Jonathan. Colocar, si vamos a colocar un capacitador nacional en el perfil, pues los rubros, al diligenciarlos, pues también tendrán que ser honorarios para el capacitador nacional. ¿Listo? Bueno, tenemos otras preguntas. Vamos a mirar. Si en la Cámara de Comercio dice el monto que el representante legal está autorizado para firmar el contrato, no se necesita que la Junta expida un nuevo documento autorizando la firma del convenio. Bueno, en ese caso, y no sé si Enrique o Erika Natalia nos va a colaborar con esa pregunta. Muy buenas tardes. En efecto, digamos, si el representante legal en
el certificado de existencia y representación cuenta con las facultades para suscribir el contrato o el convenio en el monto que se está solicitando en el proyecto, el monto total que va a ser el convenio, pues no habría necesidad de cargar un documento adicional. Perfecto, Enrique. Nos hacen otra pregunta y esa es de la carta de aportes. Es si la carta de aportes dice que autoriza la utilización del 100% de los aportes, ¿esta carta es válida? No sé si nos puedes ayudar, Enrique, o algún compañero. Bueno, respecto a esta pregunta, pues cabe recordar que pues solamente se pueden usar hasta el 50% de los aportes que se hayan efectuado en la vigencia inmediatamente anterior. Quiere decir que si la empresa afiliada les está diciendo que pueden utilizar el 100%, pues el 100% lo que nosotros entendemos es el total del 50% que hayan aportado en la vigencia inmediatamente anterior, teniendo en cuenta, digamos, las disposiciones legales y, pues, digamos, demás normas internas que regulan la ejecución del programa. Perfecto. Bueno, por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Los invitamos en estos 5 minutos, vamos a dar 5 minutos adicionales para que cualquier otra pregunta que tengan nos la hagan saber y con mucho gusto nosotros la respondemos. En caso de que no se encuentre ninguna pregunta adicional, pues daremos por finalizada la socialización. Steve, mientras esperamos a ver si hay alguna pregunta adicional, pues les reiteramos de todas formas que están a disposición pues nuestros correos electrónicos, nuestros números de celular, como lo mencionaba Steve, están dentro del anexo que contempla el manual de usuario del CEP. Estaremos a disposición, hemos atendido las inquietudes que nos han ido llegando puntualmente. Miren que lo que les hacía mención era como que sí, o sea, está como muy claro el tema de los pliegos, el tema de manejo del CEP, que no hay, a esta época, en la segunda socialización del CEP el año pasado, surgían muchas dudas. Y este año creo que el ejercicio de simplificación y sintetización surtió como el efecto positivo que esperamos. No sé, pues, si no hay alguna pregunta adicional, reiterar la invitación para que participen en esta convocatoria. Miren que esta convocatoria está muy bien estructurada y no lo digo por hacer parte del equipo, por supuesto. Lo digo por experiencias que ustedes mismos, sobre todo las personas que ya han venido de muchísimo tiempo atrás participando en las diferentes convocatorias, hacen referencia y hacen mención. Recuerden que tienen un equipo a disposición para cualquier consulta a nivel jurídico, a nivel técnico, a nivel financiero, siempre y cuando, por supuesto, no sea netamente de contenido del proyecto que se nos impida responder. Cosas como si el objetivo que formule está bien, que si la acción de formación está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, no sé si hay alguna pregunta adicional. Creo que no hay más. No, Jonathan, no hay ninguna pregunta adicional. ¿Sí, Enrique? Bueno, pues digamos respecto hay una reiteración a la pregunta de si presentan una carta de autorización del uso de parafiscales diciendo que es el 100% si la aceptamos o no, pues digamos, tenemos que advertir que estos espacios pues no son para calificar un documento o una propuesta, sino simplemente pues para resolver inquietudes generales frente al pliego de condiciones. Entonces, reiteramos la respuesta en el sentido de que las afiliadas, al igual que los proponentes en ese sentido, únicamente pues pueden autorizar el uso de aportes parafiscales de hasta el 50% de los aportes que fueron realizados en la vigencia inmediatamente anterior. Y pues digamos la calificación de los documentos que sean entregados pues se realizará en la etapa pertinente del proceso de contratación, que será en la evaluación de las propuestas, en la evaluación
jurídica, en la evaluación financiera y en la verificación técnica presupuestal. Listo, perfecto. Pues Jonathan, no tenemos más preguntas por el momento, entonces yo creo que podemos dar por finalizada la socialización de hoy e invitarlos a la socialización que se va a realizar el 1 de febrero. Esa va a ser a las 10 de la mañana, también mediante la plataforma Teams. Recuerden que esta la van a encontrar en el cronograma de la sección del aplicativo CEP y en el pliego de condiciones en el apartado del cronograma. Muchísimas gracias por asistir. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.